Buenas muchachos de nuevo, ¿verdad? Espero se encuentren súper bien. Vamos a continuar con el capítulo 14, ¿verdad? El libro de Hibbeler, no, 14ª edición, que se refiere a cinética de una partícula, cinética plana de una partícula, utilizando la teoría del trabajo y energía, ¿ok? Bueno, primero que todo, ¿cuál es la definición de trabajo? Simplemente, si yo tengo una partícula, ¿verdad? La cual se mueve en cualquier trayectoria, tengo una fuerza aplicada, no sé, cualesquiera, ¿okay? Esa partícula se traslada, ¿verdad? Un desplazamiento, delta S, ¿verdad? Que cualquier trayectoria, ¿okay? Que esto también es un vector, desplazamiento. Y resulta ser que la definición de trabajo de una fuerza simplemente es que la definición U, ¿verdad? Es igual, recuerden que el trabajo es una escalar, es igual al producto Q punto de la fuerza por el desplazamiento. Recuerden que el producto punto también lo puedo expresar como, aquí hay un ángulo, U, perdón, es igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por coseno de un ángulo-cita. ¿Ok? Este caso de si tengo un desplazamiento desde un punto 1 hasta un punto 2 formalmente hablando. ¿Ok? De eso. Esta es la definición de trabajo. ¿Qué es lo importante ver de esto? ¿Cuál componente hace trabajo de una fuerza en un desplazamiento? La componente, vean esto, ds, fuerza coseno de zeta. ¿Qué es eso? Es la componente horizontal de esta fuerza, es la única que me genera. Esta componente de acá es f coseno de zeta. La componente vertical no me genera trabajo. Es decir, cualquier componente o cualquier fuerza que sea perpendicular a la trayectoria no me genera trabajo porque el coseno de 90 es 0. Ahora, si vemos esta ecuación, cualquier componente que vaya paralela y en el mismo sentido del desplazamiento me genera trabajo positivo, ¿verdad? Porque el coseno de 0, ¿cuánto es el coseno de 0? Bueno, el coseno del ángulo, perdón, me da un valor por acá. Y cualquier componente, ¿verdad?, que vaya en el mismo sentido que el desplazamiento es positivo. Si el ángulo es mayor a 90, ¿qué pasa con el coseno? Bueno, que el coseno va a dar negativo, ¿verdad? Entonces, cualquier componente que se oponga al desplazamiento me va a generar un trabajo negativo, ¿ok? Eso es importantísimo. Entonces, es decir, si yo voy, por ejemplo, y empujando un carrito, el carrito se mueve hacia adelante y yo lo empujo, estoy generando el trabajo positivo. Si el carrito se está moviendo hacia adelante y yo más bien lo halo, ¿verdad?, hacia mí para que él se detenga, estoy generando trabajo negativo, ¿ok? Eso por ahí. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, resulta ser que hay diferentes tipos de trabajo, ¿verdad? Cualquier fuerza, este es el trabajo de una fuerza. Cuando hablamos del trabajo del peso, ¿verdad? El trabajo del peso simplemente sería, si yo tengo una partícula, por ejemplo, esta partícula 1, esta es la posición 1, y yo vengo y subo. Bueno, voy a hacerlo de nuevo por acá. Esta es la fuerza, es el trabajo general de una fuerza. Vamos a hablar sobre el peso, ¿okay? O el trabajo que realiza la gravedad, ¿verdad? Básicamente, que es encargada de... Yo tengo una partícula que está en la posición 1, esta es la posición 2, 1 y 2. Es la misma masa, ¿verdad? Pero son dos posiciones diferentes, se mueve en un delta Y. Y esto tiene un peso, W. ¿Ok? El trabajo que realiza un peso, simple, es muy sencillo, es igual, aquí iba a poner U, U del peso, es simplemente más menos delta Y por W. ¿Por qué más menos? Bueno, resulta ser que, si ustedes se imaginan un caso, ustedes van subiendo una montaña, ¿qué hace su peso? Más bien, ¿les ayuda a subir o se impone a subir? Bueno, si ustedes van subiendo la montaña, ustedes se sienten cansados porque están subiendo su peso o su masa, ¿verdad?, a un punto más elevado. Entonces, la gravedad, ¿qué está haciendo? Trayéndolos hacia abajo. El peso lo que quiere es que ustedes bajen, ¿verdad? Entonces, cuando el peso, ¿verdad?, va en sentido contrario a su movimiento, es decir, hacia arriba, ¿verdad? Ustedes van hacia arriba, el peso lo va a tirar hacia abajo, el trabajo que realiza el peso es negativo. Ahora, si ustedes van en esa montaña y bajan más bien, usted siente que el peso le está ayudando a bajar, ¿verdad? Que si ustedes no se tiren, pueden empezar a robar. Entonces el trabajo que realiza el peso es positivo,
¿ok? Para el caso de otro elemento bastante importante es el trabajo que realiza un resorte, que también lo vamos a hablar por acá, brevemente. El trabajo que realiza un resorte, simplemente, ¿recuerdan esta ecuacioncilla de la fuerza, del trabajo de una fuerza, ¿verdad? V es igual a la fuerza por un ds, ¿verdad? En este caso un delta S, ¿cierto? Nada, por fuerza por un ds, ¿ok? Fuerza por un ds, desde S1 hasta S2, ¿ok? Simplemente estamos utilizando la componente tangencial, ¿verdad? ¿Ok? A la trayectoria. Recordemos que un resorte simplemente se va a mover en ese sentido. Si yo tengo la superficie, simplemente la fuerza del resorte va a ser, con respecto a la trayectoria, va a ser en este sentido. ¿Y qué pasa? Que la fuerza viene en este sentido y el desplazamiento viene en este sentido, el coseno es 0, ¿verdad? ¿Ok? Entonces simplemente la fuerza es el mismo valor. Entonces la fuerza del resorte, ¿qué es la fuerza del resorte? Es igual, muchachos. La fuerza del resorte está dada por, si lo hablamos en un elemento diferencial, es K por un ds. ¿Sí? K por S, perdón. ¿Verdad? Donde S, 0, donde S es la posición que yo mido a partir del equilibrio, ¿verdad? Del resorte, donde no se ha deformado. ¿Okay? Si yo vengo y saco este elemento acá, sustituyo K por S, vamos a obtener que U es igual a la integral de... no, vamos a integrarlo de una vez. Simplemente un medio de K por S2 al cuadrado menos un medio de K por S1 al cuadrado. ¿Ok? Este sería el trabajo que realiza. Pero, vean esto. ¿Qué sucedió? Que yo simplemente di que la fuerza del resorte, cualquier sentido, ¿verdad? Más, menos. ¿Por qué más, menos? Bueno, resulta ser que aquí no identificamos si el trabajo es a favor o es en contra del movimiento. ¿Qué sucede? Si yo tiendo a hacer el movimiento, ¿verdad? Hacia allá, ¿verdad? Hacia este lado, la derecha en este caso mía, ustedes van a ver que es la izquierda. ¿Qué sucede? Yo paso el sistema de equilibrio, entonces ¿qué está haciendo el resorte? Más bien, si el movimiento y yo paso el equilibrio y si lo sigo elongando, ¿qué sucede con la fuerza del resorte? Más bien se opone al movimiento, ¿verdad? Porque no quiere estirarse, ¿ok? Entonces el trabajo en este sentido va a ser negativo. Por el contrario, si la partícula va hacia allá, ¿verdad? Y ya yo lo estiré, la fuerza es paralela al movimiento del resorte en el mismo sentido también, entonces el trabajo que realiza el resorte es positivo, ¿ok? Eso es básicamente un poquito de trabajo, ¿verdad? Y demás, ¿ok? Ahora, vamos a hablar del principio de trabajo y energía, ahora sí, lo que nos interesa. Simplemente era definir qué es el trabajo, ¿verdad? De una fuerza, del resorte y del peso. Cuando hablamos del principio de trabajo y energía, ustedes vamos a recalcar un poquito, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito. Suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Sin embargo, si yo utilizo la componente tangencial, que es la única que me interesa, es decir, la que va a lo largo de la trayectoria, ven esto, la componente tangencial siempre, en una trayectoria lineal o lo que sea, recuerden que las componentes perpendiculares a la trayectoria no me generan nada. Entonces voy a simplificar esto un poquito y voy a decir que la suma de fuerzas tangenciales es igual a la masa por la aceleración en dirección tangencial. Positivo hacia la dirección tangencial nada más, después vemos. Y recordamos un poquito de cinemática, que la aceleración por un ds es igual a v de v, ¿verdad? Por un diferencial de velocidad. Podemos sustituir de algo de aquí, que la aceleración es igual a v de un ds. Todo esto en dirección tangencial. Sustituimos este valor por acá. Y voy a pasar el ds al otro lado. Entonces tenemos que la suma de fuerzas, ¿verdad? Tangenciales en dirección tangencial, todas las componentes tangenciales, es igual por un ds, es igual a la masa por v de v. ¿Okay? Integramos a ambos lados, la integramos con respecto a un ds, S1, ¿verdad? Un S2, una posición 1 a una posición 2, y esta de una velocidad 1 a una velocidad 2, y obtenemos que la suma de fuerzas, ¿verdad? En este caso,
tangenciales por un ds. Es importante recalcar que esta fuerza es la componente tangencial. Si ustedes tienen una fuerza cualesquiera, recuerden que es F coseno de zeta, ¿verdad? Que el ángulo con respecto al ds. Y vamos a obtener lo siguiente. Simplemente esto sería, vamos a hablar un poquito ya de escalar, suma de fuerzas por un delta S, ¿verdad? Ojo, fuerzas tangenciales es igual a un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Entonces, y reacomodamos un poquito esta ecuación, ¿verdad? Voy a pasar esto para este lado, el término con la velocidad 1. Entonces tenemos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más la suma de fuerzas tangenciales por un delta S es igual a un medio de la masa por la velocidad 2. ¿Okay? Y esta ecuacióncita es la que ustedes están más familiarizados, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Que a este término se le conoce como energía cinética, conocida con una T, y esta es la energía cinética en la condición 1. Esto de acá es la suma de trabajos que tenemos de las fuerzas externas que van de 1 a 2, ¿verdad? Y el peso también, el resorte. Y esto de acá es la energía cinética 2. Y en pocas palabras, ¿qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que nos dice? Simplemente es, yo tengo un sistema, ¿verdad? Que está a una velocidad cualesquiera, una velocidad 1, y le agrego un trabajo, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes tienen un carrito, se está moviendo, ¿verdad? A una velocidad 1 y ustedes de un pronto a otro agregan una fuerza durante un periodo o durante un intervalo de distancia y quitan la fuerza? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó con la velocidad 2? Aumentó, ¿verdad? Si ustedes le hicieron un trabajo a favor, si lo hicieron en contra, sería negativo. ¿Qué es lo que sucede con la fricción, verdad? Yo tengo una... ¿Qué es lo que me detiene mucho un carrito o lo que sea que tenga ruedas? Básicamente yo tiro algo, ¿verdad? Y toda la fricción que va a hacer es empezarse a oponer al movimiento hasta que se detiene, ¿ok? Si no existiese fricción, ese carrito se va a mover infinitamente, ¿ok? Entonces esto por acá sería el término de trabajo y energía cinética, ¿ok? Recordemos estas ecuacioncillas nada más. Ahora, vamos a hablar del principio, ¿verdad? Esto simplemente es energía, de verdad, con su trabajo. Vamos a hablar un poquito de energías potenciales. ¿Qué es una energía potencial? Bueno, la energía potencial es la energía que vamos a obtener de una fuerza conservativa. ¿Qué significa una fuerza conservativa? Las fuerzas conservativas, lo único que nos dicen es lo siguiente. Lo único que me interesa de una fuerza conservativa es su posición 1 y su posición 2. ¿Como cuáles? Como el peso. ¿Qué resulta? Bueno, resulta que yo tengo un diferencial de alturas en este caso. Bueno, vamos a definir un sistema de referencia 0 aquí, Y1, Y2, nada más. Positivo hacia arriba. Y yo me muevo de la posición 1 a la posición 2. Hago esa trayectoria grandísima y larguísima. El trabajo que realizó, el peso, sigue siendo el mismo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Delta Y por simplemente el peso de la partícula, sin importar cuánto dice. Al fin y al cabo, ustedes van a ir y van a subir hasta a este punto. El trabajo que realizó el peso, sin importar si yo hice todo este recorrido, es esta diferencia. Listo. ¿Ok? Entonces tenemos una energía potencial del peso. ¿Por qué? Porque la fuerza, ¿verdad?, del peso básicamente es conservativa. No me interesa todo el recorrido que yo haga, simplemente de dónde yo salgo y dónde llego. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, si ustedes subieron una montaña y ustedes salían de este punto a este punto, ¿cuánto trabajo hizo el peso? Bueno, en este caso, desde acá hasta esta condición 2, 0, ¿verdad? Desde acá hasta acá sería esta distancia, ¿verdad? Básicamente es eso. Ahora, la energía, cuando hablamos de energías potenciales, las energías potenciales ustedes las van a ver escritas como la letra V. ¿Ok? Tenemos energías potenciales en la condición 1 y energías potenciales en la condición 2. Para el peso, la energía potencial es simplemente Y por el peso. ¿Cuál Y? La distancia con la cual yo estoy midiendo. Bueno, yo establezco un sistema de referencia, sería lo principal, ¿verdad? En este caso lo establece acá. Yo por lo general lo establezco desde el punto más bajo, ¿verdad? Es decir, donde se encuentra la partícula, con el punto más bajo, yo lo definiría como porque simplemente lo pongo como 0 y me ahorro un término, ¿ok? Yo defino esto como mi referencia. Y la posición 2, hacia donde yo me muevo, si es hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Yo podría establecer bien un sistema de referencia acá o donde quiera.
que va a dar exactamente igual. Entonces, la energía potencial es simplemente Y por el peso según mi sistema de referencia. Vamos a tener otra energía potencial, ¿sí?, que sería la del resorte. De igual manera, del resorte no nos interesa de dónde sale y dónde llegamos. ¿Ok? Lo único que nos interesa es de dónde salimos y a dónde llegamos. ¿Ok? No nos interesa el recorrido que hace el resorte. Puede estar vertical, puede estar horizontal, puede estar diagonal, como ustedes quieran. El trabajo de un resorte, la energía potencial de un resorte, es simplemente un medio de K por S al cuadrado. Donde S, si yo tengo mi resorte y esta es mi condición cero de deformación, ¿verdad? S simplemente es cuánto se deformó ese resorte. Desde la posición, es decir, desde este punto, ¿verdad?, hasta mi posición cualesquiera, 1 o 2, esto es el S. ¿Ok? Entonces simplemente es esto. La energía potencial del resorte es un medio de K por S al cuadrado, sin importar cuál sea la orientación, es cuánto se deformó el resorte en esa condición. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos interesa esto? Saber de las energías potenciales. Porque podemos reescribir aquella ecuación, ¿verdad? Y hablamos de energías potenciales. Es un poquito más sencillo y no tenemos que saber hacia dónde es el trabajo del resorte positivo o hacia dónde es negativo, al igual que el del peso. Entonces, retomando la ecuación de trabajo y energía, podemos hablar de lo siguiente. La energía cinética 1, T1, más la energía potencial 1, más la suma de trabajos de la condición 1 a la 2 es igual a la energía cinética 2 y más la energía potencial 2. ¿Okay? Cuando hablamos de energía cinética simplemente sería un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado más las energías cinéticas. ¿Cuáles? Tenemos dos que pueden o no estar. Sería W por Y1, que sería la del peso, o un medio de K por S1 al cuadrado, que sería el resorte, más la suma de trabajos de 1 a 2. ¿Cuáles serán la suma de trabajos de 1 a 2? 1 a 2, ¿verdad? Que esto básicamente sería la fuerza, la componente de la fuerza, ¿verdad?, tangencial a la trayectoria por el desplazamiento, ¿verdad? Llámese de un momento, ¿verdad? Si fuese un momento, sería un momento por un delta de zeta del ángulo, que es al final lo mismo, ¿verdad? Y esto es igual a las energías cinéticas 2, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, más las energías potenciales, igual el peso, perdón, Y2 por V, más, o bien la del resorte, que sería un medio de K por S2 al cuadrado. ¿Ok? Eso sería todo, muchachos, con respecto a energía. ¿Qué sucede? Bueno, otro de los términos, ¿qué sucede cuando tenemos un sistema que tiene muchas partículas? Igual, vean, recuerden, estamos en un sistema ideal. Toda la energía del sistema se va a conservar, ¿verdad? Si le agregamos un trabajo se va a modificar, ¿ok? Nada más, eso es todo, se transforma. Si yo tengo n cantidad de partículas, entonces sería la suma de las T1 más la suma de las energías 1 más la suma de todos los trabajos de 1 a 2 es igual a la suma de T1 más la suma de V1, ¿ok? De V2, perdón. V2. Es decir, todas las partículas que se mueven a una velocidad 1, ¿verdad?, con su respectiva ecuación, más todas esas partículas con sus posiciones respectivas, más todos los trabajos del sistema, es igual a todas las energías de todas esas partículas igualmente, ¿verdad?, respectivamente, y sus movimientos, ¿ok? Eso sería cuando yo tengo un sistema de partículas. Es muy sencillo, ¿ok? Ahora, por otro lado, un temilla ahí nada más para recalcar un poquito es potencia. ¿Qué es potencia? Potencia está definido como, ¿verdad?, es un escalar y está definido como el diferencial de trabajo entre un tiempo, ¿verdad? Es cuánto trabajo yo hago un tiempo, ¿ok? Y está también escrita como el producto punto de la fuerza por la velocidad, ¿ok? Esto nos va a dar un escalar. Y el producto punto de esto, bueno, si la fuerza va alineada con la velocidad, ¿verdad? Simplemente recordemos que el producto punto también lo podemos escribir como la fuerza coseno de zeta, la magnitud de la fuerza por la velocidad, la magnitud de la velocidad. Eso nos va a dar a nosotros la potencia, ¿verdad? Si la fuerza es paralela, el coseno 0. Si la fuerza es va al contrario de la velocidad, el trabajo, la potencia, ¿verdad?, nos va a dar un valor negativo, ¿verdad? Básicamente estamos quitando potencia del sistema.
Si la fuerza es perpendicular no me va a generar ninguna potencia y demás. Y esto nos lleva a otro valor que se llama eficiencia, que lo voy a mencionar rápidamente, que es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Es decir, si ustedes se ponen a observar, ustedes vienen a alimentar un motor con energía eléctrica, pero resulta ser que la potencia mecánica sería de ese motor no es exactamente igual a la potencia de entrada del motor, la eléctrica. ¿Por qué? Se perdió, hay pérdidas en el sistema, ¿verdad? Entonces ustedes no, por lo general nunca van a tener una eficiencia de 100%. Es prácticamente imposible. Entonces la relación entre potencia de salida y potencia de entrada se conoce como eficiencia. ¿Ok? Muchísimas gracias, muchachos, espero se encuentren súper bien, ¿verdad? Les vaya súper bien también. Y nos vemos en los próximos videos. Esto es un resumen del capítulo 14, ¿verdad? Trabajo y energía.